Siempre se me olvida encender estos micrófonos. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, Agua de Vida. ¿Cómo están? Bueno, antes de que haga la pregunta o que siga haciendo la pregunta en su mente, que qué estoy haciendo yo aquí, pues por la voluntad de Dios se me dio el privilegio a mí de traerle la palabra ahora. Así que dele la gloria a Dios. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ay, si usted viera cómo vivía yo antes, yo jamás hubiera imaginado que el Señor quería que yo estuviera aquí algún día. Pero mire, así que no pierda la esperanza. Dios tiene un propósito para todos y bendito sea su nombre, se va a cumplir, hermano. Y bueno, entonces yo les traigo ahora lo que es el tercer mensaje de nuestra serie Vivir sin Mentiras. Y me acaban de pasar una nota, esta no estaba aquí, pero pues aquí me la pasaron, que esta serie está basada en un libro que se llama igual, Vivir sin Mentiras. Está en español ya y nuestra librería, el bookstore, para los que no entienden español, el bookstore que está allá, lo tiene en español. Si usted le interesó este tema, hasta picarle la curiosidad y quiere leer sobre el libro, ahí lo tienen a su alcance. Yo lastimosamente solo lo encontré en inglés, pero pues ya estuvo, ¿verdad? Ok, el tercer mensaje de la serie Vivir sin Mentiras es el que vamos a traer el día de ahora. A manera de resumen, hermanos, permítanme. Son tres enemigos principales de nuestras almas. En el primer mensaje, nuestro pastor Edgar nos habló sobre el diablo, el engañador, el padre de la mentira y el acusador, según el libro de Job que estudiamos hace algunas semanas. Él es el que nos acusa delante del Padre. La segunda semana, que fue hace 8 días, él habló sobre la carne, sobre la cual debe ser sujetada, con la cual Pablo describe en una de sus cartas, donde él tiene un conflicto casi eterno con ella, porque decía: lo que quiero hacer, no lo hago, mas lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, era la lucha entre la carne y el espíritu. Y si no tenemos cuidado, hermanos, esto nos puede llevar a la perdición. Así que revise las notas de la semana pasada para traer al día, o si no, vaya a la librería y compre el libro, ¿verdad? Y ahora, como les decía, vamos a hablar sobre el tercer enemigo del alma de nosotros, que es el mundo. Hay dos axiomas, dos pensamientos que se vienen manejando desde el principio de la serie. Los voy a leer para que estemos al tanto o al día, ¿verdad? El primero es: la mentira o la verdad que vivimos y creemos va a dictar el camino que hemos de tomar. Lo voy a decir otra vez. La mentira o la verdad que vivimos o creemos va a dictar el camino que hemos de tomar o que ya tomamos, ¿verdad? El segundo es: nuestros deseos más fuertes no suelen ser nuestros mejores deseos. ¿Qué quiero decir yo con esto? Bueno, así lo entendí yo. Por ejemplo, yo puedo tener el mejor deseo, que es: bueno, yo quiero perder de peso, quiero ser más esbelto, y quiero cuidar mi salud, y quiero comer saludable, etcétera, ¿no? Entonces viene mi esposa y me dice: hey, mira, ve al mercado y ve a traer esto. Ok, ahí voy yo a la calle y se me atraviesa una troca de tacos. Y entonces, bueno, voy a comerme dos nada más. Pero me termino comiendo 6 y entonces ahí se fue. El deseo más fuerte le ganó al mejor deseo. Eso es una realidad y así lo ilustré. Pero pues ese es algo que tenemos muy dentro de nosotros, ¿no? Entonces tenemos que cuidarnos de eso. Para empezar, quiero llevarlos a la Biblia. Hoy no vamos a tener PowerPoint. Ese se va a quedar ahí durante el resto de la tarde. Así que ojalá que hayan traído Biblia, porque hay que usarla. Y si no trajo,
Tal vez no tiene, compre. Walmart tiene Biblias bien baratas, hermano, $10. Yo he comprado Biblias por $10 en Walmart. Si no tiene, cómprela, ¿verdad? Y familiaricémonos con lo que quiere decirnos Dios. Dios nos va a hablar a través de su palabra. Para eso es que está. Hermanos, vamos entonces al Evangelio de Juan, capítulo 17. Vamos a leer los 3 versículos del 15 al 18. El contexto es que este es el momento en el que Jesús está llegando a la culminación de su ministerio terrenal, antes de empezar su padecimiento y su eventual muerte y gloriosa resurrección. Y aquí Él está orando por los discípulos, ¿verdad? Y entonces, si ya estamos ahí, Juan 17, 15 al 18, para los que no trajeron Biblia, no tengan pena, lo voy a leer 2 veces y lo voy a hacer despacio. ¿Okay? Dice el Señor Jesús: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Oremos. Padre Santo, a través de tu palabra, pedimos que nos hables en esta tarde. Permite que todo aquello que nos estorba, el problema, la dificultad, la enfermedad, el apuro, lo podamos hacer a un lado, Señor. Dispón nuestro corazón, Señor, para poder aprender de ti estas verdades que hemos de aprender el día de hoy. Lo digo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ¿qué es el mundo, hermanos? Yo me hice esa pregunta cuando yo empezaba a caminar con el Señor, 1993, 94 más o menos. Yo atendía una iglesia en Hollywood y ahí empecé yo, mis clases se llamaban clase de verdades fundamentales, se llamaba esa clase. Y entonces ahí nos explicaban verdades de la Biblia, asuntos que nosotros no sabíamos. Y uno de ellos, para mí súper confuso, era esto: ¿qué es el mundo? Porque hablaban, usted no es del mundo, no hay que estar en el mundo, y eso es del mundo. Y yo, ¿no Dios hizo el mundo? Pues entonces yo no entendía, pero porque lo estaba viendo desde una manera carnal. Lo que yo había aprendido en la escuela y en mi diario vivir, para mí el mundo era el globo terráqueo, pero yo no entendía a qué se refería. Y entonces, pues, por mucho tiempo yo estuve estudiando y todavía conservo varias notas de aquel entonces. Entonces me fui a donde vamos todos los que queremos saber qué significa una palabra, es el diccionario. Pero como esto viene del antiguo griego, lo que le llaman griego koine, entonces hay que usar un diccionario especial. Bueno, pues yo lo tengo, gracias a Dios, y busqué el significado de esta palabra, y significa en griego, esto se llama cosmos, y es de donde vienen. Los rusos agarraron esa palabra y se la apropiaron cuando hicieron todo su asunto del espacio. A todo le pusieron, los astronautas, ellos no les dicen astronautas, son cosmonautas, y el lugar de donde despegan los cohetes se llama el cosmódromo. Para ellos todo es cosmos, para nosotros es astro, el astronauta. Bueno, pero ¿qué significa la palabra? De acuerdo a este diccionario, cosmos implica la suma de todo ahorita, aquí y ahora, es decir, el universo. Eso es lo que significa la palabra cosmos en griego, o en nuestro idioma más bien. También se refiere cuando está hablando de todos los seres que estamos por encima de los animales. Es decir, ahí viene la humanidad y ahí vienen los ángeles. Pero más que todo es haciendo inferencia a la humanidad, al ser humano, ¿verdad? Entonces a eso también lo utiliza como cosmos. Cuando dice cosmos, está refiriendo en ese contexto. Pero a nosotros lo que nos ocupa es el sentido bíblico. ¿Qué es lo que enseña la Biblia que es el mundo? Y se refiere a todo aquello
que está en enemistad con Dios. Oiga, dice enemistad, no simplemente que lo ignora, sino que lo odia. ¿Okay? Es todo aquello, todo pensamiento, toda acción, todo valor o todo comportamiento que está contaminado por el pecado. Es decir, en el sentido, la palabra de Dios nos presenta al mundo mucho más contaminado, dice, porque es un mundo que está perdido en el pecado. El mundo no está completamente aparte de Dios porque está muy entremetido entre el pecado. El mundo está arruinado por el pecado y por ende es un mundo depravado. De ahí no hay nada de valor para nosotros. El mundo no solo es eso, sino que es, como decía antes, es hostil a Dios. Hostil, que anda en pugna, en guerra contra Dios. Y no le importa nada de lo que sea amor y compasión por los demás. De hecho, los principios sobre los que opera el mundo van en contraste con lo que Dios ha creado y con lo que Dios hace y con la voluntad de Él. Completamente opuesto. Ahora, para entender esto, entonces tenemos que ir a lo que es la palabra de Dios, porque ahí es donde vamos a aprender qué es lo que significa esto. Por ejemplo, Dios nos ha separado. Dios espera que actuemos de cierta manera, separados del mundo. ¿Y qué es lo que Él espera de nosotros? Hay 3 puntos que quiero hacer. Primero es cuando Jesús le revela algo extraordinario a uno de los fariseos llamado Nicodemo. Esto lo encontramos en el 3er capítulo del libro de Juan, el Evangelio de Juan. Si usted me quiere seguir con su Biblia, estoy en Juan 3, los primeros 5 versículos. Como dije, lo voy a leer despacio para aquellos que no trajeron Biblia, pero le vuelvo a recordar, traiga su Biblia, no se atenga a lo electrónico. Bien, Juan 3, versículo 1, voy a leer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. ¿Por qué llegaría de noche? Quería que no lo viera nadie. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que haces tú si no está Dios con él. Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Wow. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hasta cierto punto tenía algo de validez la pregunta, pero recuérdense, este era uno de los principales de los judíos, de los que hablaban con Dios. Y obviamente ahí no había revelación. Entonces Jesús amorosamente le responde: de cierto te digo, y aquí es donde hay que poner atención, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Partamos de ahí, hermanos. Si no hemos nacido de nuevo, va a ser imposible oír la voz de Dios. El segundo punto, debemos ser transformados por la transformación de nuestra mente. Dice Romanos 12:2. Lo voy a leer despacio. No os conforméis a este siglo. Algunos tienen una Biblia que dice: no se amolden al mundo actual. Eso es lo que significa este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. No podemos amoldarnos, dice, a este mundo. Este mundo tiene sus
propia manera de vivir, su propia manera de pensar, su propia manera de ver la vida, que es contraria a la del plan magnífico de Dios. Así que pongamos atención, no podemos conformarnos a las normas de este mundo. Tercer punto, debido a que el mundo está bajo control del maligno, ¿y quién lo va a dudar? Debemos guardarnos de ser contaminados por el mundo. Mire, en la Epístola Universal de Santiago, en el primer capítulo, versículo 27, dice así: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. No dejar que nos contamine. Y nosotros somos testigos oculares de lo que vemos. Si usted pone atención a lo que ve en la televisión y no se concentra únicamente en las novelas, y ojalá que no vea novelas usted, porque eso no trae nada bueno. Bueno, dice, podemos ver lo falso y lo engañoso que es el mundo. No ofrece nada bueno. Por ejemplo, oiga usted, lo que el mundo elogia como exitoso, debemos nosotros tildarlo como fracaso. ¿Por qué lo digo? Mire, en Washington hay una oficina que se llama, en español lo voy a decir, el Centro Nacional de Estadísticas Benéficas. Es decir, ellos son los que controlan todas estas organizaciones que son llamadas sin fines de lucro, ¿verdad? Entonces ahí se registran con ellos y ahí ellos llevan contabilidad de cuántas hay, etcétera. Entre sus datos encontré que en estos días ellos registran más de 1,5 millones de estas organizaciones sin lucro en los Estados Unidos. Yo no soy tan viejo, pero todavía recuerdo cuando hace varios años, los domingos en la noche, habían comerciales, esos comerciales de media hora, donde habían muchas organizaciones pidiendo dinero, ¿no? Muchos eran para ayudar a los niños en África, a los niños en Asia, Filipinas, Tailandia, en lugares así. Y buscaban los videos más grotescos, y no lo digo para ofender a ninguno de los nenes, pero sí eran unos videos que, digo, está el niño con moscas en la boca y, uy, no quiero ver eso, entonces mandemos dinero. Yo recuerdo mi mamá era muy fiel para hacer eso. Ella enviaba dinero a todos esos lugares. Pero ¿qué pasó con muchas de esas organizaciones? Muchas ya no existen. ¿Por qué? Porque realmente no funcionaban para eso. Tenían otros fines, era para lavar dinero. Otras de esas empresas servían nada más para malversar fondos. Crear una organización, una fundación de lo que sea, y la gente da dinero y yo vivo la vida loca, ¿no? Y por sobre todo engañar a la gente. Tanta gente que fue engañada a través de eso. Decía yo en el servicio anterior que, perdón, una vez salió un dato de una de las organizaciones, creo que todavía existe esta y tuvo que reorganizarse debido a este escándalo, que por cada $1 que ellos recibían, 70 centavos iban para fondo de administración, salarios y todo eso, y publicidad. En eso se les iba la plata. Apenas el 30% iba a la obra por la que ellos supuestamente trabajaban. Esa es una farsa, hermanos. Entonces algo no estaba bien. Parece que repensaron, reorganizaron su organización para que no fuese tan así. De hecho, creo que existen, pero ya no se les ve por la televisión. Pero digo, sí, se gastaban una plata en publicidad. Muy mal pensado, pero en fin, eso es lo que es el mundo. Y a ellos a eso le llaman éxito y le llaman caridad y tanta cosa. Lo que también el mundo llama para los adultos,
nosotros lo consideramos y ya lo llamamos como que es algo perverso. O sea, ¿qué es eso de que cuando yo vine a Estados Unidos en 1980, yo vivía en Guatemala los primeros años de mi vida, fui a Hollywood y había unos cines, no, es que esos cines son de adultos, decían. Cines de adultos, ¿y qué? ¿No van todos los adultos a todos los cines? No, 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 es aquí la cosa es diferente, aquí enseñan películas de adultos. Entonces ya fue cayendo el 20. Digo, de donde yo venía no había de eso. Pero hoy en día hay una proliferación como nunca ha habido sobre la pornografía, hermanos. Ahora está al alcance de cualquiera, y digo cualquiera, porque llega a través de los teléfonos celulares, de la computadora. Es un par de clics aquí y allá y pum, ya su asunto ya está contaminado. Y lo peor, o sea, el daño, el riesgo que corren los niños cuando, ay, el niño está molestando, démosle una tableta para que se entretenga. Digo, aló, ahí hay un peligro, hermanos. Porque si usted no se preocupa, por la educación de sus hijos o de sus nietos, el mundo lo va a hacer. Y usted no quiere que el mundo les eduque a sus hijos. Nadie lo desea. Ellos no hacen otra cosa más que envenenarnos con eso. Las autoridades, que también son partes del mundo, no lo cierran, lo permiten. ¿Por qué? Porque genera fondos para el Estado. Entonces, a nadie le conviene que eso desaparezca, a nosotros sí. Por eso el Dios nos dice, apártense del mundo. Otra cosa, lo que el mundo ve como el más alto de los valores, es decir, el éxito material, la gente con plata o con guita, como dicen en Argentina, o los que son muy populares, a ellos los ven como grandes personajes, pero nosotros los vemos como que viven una vida vacía y sin valor, nada bueno para emular. Sin embargo, nuestra juventud ha caído. Debido a que son influenciados por el mundo, han caído y han creído y consumen su producto y los hacen más adinerados. Mire, es lamentable, decía yo antes también, que muchos de estos famosos, con el afán de crearse una imagen así más pulcra, más limpia ante la opinión pública, llegaron algunos hasta el extremo de pasar por televisión su boda. Digo, ¿y a quién le importa eso? Pero lo hacían para que fuera noticia y miren cómo ama a Dios porque se casó de blanco a la muchacha, aunque todo el mundo le sabía lo maravilloso que era. Y bueno, pero todo esto para que en un año o en 6 meses vuelvan a ser parte de la nota porque se divorciaron, porque se están peleando por los hijos o por la plata o porque anduvo con otra, un lío legal o un lío de faldas. Y la imagen que se habían pintado, bien, gracias. Pero nuestros hijos siguen pensando de que son las grandes personalidades. Bueno, pero el mundo no se detiene ahí. Hay, como decía yo, hay un antagonismo, hay una lucha que se ha creado entre el mundo y el pueblo de Dios, que es la iglesia. El mundo se ha creado una sociedad, y esto viene de mucho tiempo atrás, un mundo materialista, un mundo carnal, dice la Biblia, con reglas, leyes y morales creados por ellos mismos para contener y sostener lo que ellos creen que es una vida ideal, una vida perfecta. Pero oiga, es una vida donde se vive sin Dios. Ese es el mundo, hermanos. Dios ahí sale sobrando, pero no es solo vivir sin Dios, sino que es vivir contra Dios. El mundo es anti Dios. Ahí es donde ya viene a encajar un poquito el concepto de anticristo. Amén. Por ejemplo, en los últimos años hemos visto, y no sé si usted, espero que sí, se haya fijado lo que aprenden nuestros hijos y con la velocidad que lo hacen, y es debido a los avances científicos y tecnológicos que tenemos a nuestro alrededor. Y eso es muy bueno.
Hoy en la mañana hablaba con un hermano que ya, gracias a Dios, pues cuando me operé los ojos, yo ya no necesito ni anteojos para leer. Gloria a Dios por eso. Pero la tecnología no siempre ha sido tan buena con la humanidad. Fíjese usted que ahora muchos de nuestros jóvenes, y esto viene desde high school hasta la universidad, pasan hoy en día aprendiendo quién sabe qué, que están preocupados porque se van a descongelar el polo norte y el polo sur, porque el océano va a subir de nivel y va a haber una gran desgracia en el mundo. Bueno, pero no se afligen, nunca piensan en el trasfondo moral del mundo. No ven que cada día nos estamos degradando más. No ven los desórdenes que están ocurriendo en nuestras escuelas. No piensan en nada de esto. Me ha parecido a mí tan raro que líderes feministas están completamente calladas cuando varones que se creen mujeres participan en deportes. Y por supuesto que, o sea, agarran los primeros lugares, pero ahí no dicen nada. O sea, el feminismo está en pugna muchas veces con los hombres. Y entonces, esto es lo que ha creado y no estoy en contra del feminismo, por supuesto que no. Pero lo que voy es que se ha tergiversado el concepto. ¿Me estoy entendiendo? Porque los veo muy serios. Okay. Otra cosa que no he entendido yo todavía, y cosa que no veíamos nosotros antes, esto es un fenómeno social nuevo, ese montón de asaltos que están ocurriendo en tiendas. La gente va en masa, 15, 20 personas van y roban todo lo que pueden y se lo llevan con un cinismo bárbaro. Y encima de eso no los meten presos porque los detienen, se lo llevan a la cárcel y en cosa de horas ya están fuera. ¿Por qué? Por los líderes que hemos electo, gente de otra manera de pensar. Piensan como en el mundo. Esos son los líderes que estamos. Por eso hay que tener inteligencia cuando votemos. Y le pido a Dios que le dé inteligencia a la gente ahora que van a votar en Guatemala. Amén. Muy bien. Entonces, ¿desde cuándo empezó todo esto? Todo esto dio inicio cuando se dio la caída de Luzbel. Mire cómo dice Isaías 14, donde narra esto que pasó alguna vez. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Qué osadía, ¿no? Cuando esto ocurrió y este Luzbel fue echado del cielo, él se trajo a un tercio, dice la palabra, de los ángeles con él. Y esos son los que atormentan al mundo. Esos son los que procuran separarnos de Dios, de su voluntad y del plan de salvación que Él tiene para todos nosotros. Pues debido a este antagonismo del que hablaba yo, hay dos grandes peligros por los cuales usted y yo tenemos que cuidarnos. El primero es que tenemos que cuidarnos es de la conformidad. Leía yo hace un rato Romanos 12, en donde dice: no dejes que el mundo te moldee. No te dejes influenciar por el mundo de ahora. No nos dejemos moldear. Debemos entender muy bien de que el enfoque de este mundo es de hacer la vida torcida y pervertida. Eso es lo que quiere Satanás y todos sus demonios. Nosotros no estamos llamados a desechar a los que viven en el mundo, sino a alcanzarlos para Cristo. Nuestra labor no es hacerlos a un lado o aceptar lo que hacen ellos.
No, es que eso está de moda y mira, ahorita es de una mente progresista, pues aceptarlos. No. Eso no es lo que llama Dios. Entonces, hay que amar a la gente del mundo, mas no hay que amar los hechos, ni lo que piensa, ni lo que hace el mundo. ¿Estamos? El segundo peligro por el que todos tenemos que cuidarnos se llama el retraimiento. ¿Y qué es eso, hermano? Esa es una palabra muy complicada, pues se la voy a explicar. Según el diccionario dice que es la actitud o cualidad de una persona que hace vida retirada o apartada del trato social. Eso no implica para los que están ya retirados, no va a pensar usted eso. Es para aquel que tal vez, bueno, se lo voy a explicar de otro modo. Si usted vive todos los días y no se ha dado cuenta de cómo funciona el mundo, que poco a poco le va a endulzar la oreja y se lo va a llevar por un lado, usted ni cuenta se va a dar y va a ser parte del mundo. Y eso es muy peligroso. Pero si por otro lado usted ya reconoció cómo funciona el mundo, y entonces descubre usted y ve, no, yo no quiero nada que ver con el mundo, eso no es para mí, ni para mi familia, y entonces decide bloquear al mundo, eso tampoco es bueno, porque nosotros nos llamó Jesús a que fuéramos y evangelizáramos al mundo. Dice Marcos, el Evangelio de Marcos dice a toda criatura. No dijo nada más a los que practican ciertas cosas o a los que no son así o los drogadictos, dejarlos en paz. No, dijo a toda criatura. Dice el Evangelio de Marcos 16:15 me parece. Entonces, cuando reconocemos que el sistema del mundo por lo que es, podríamos sentir aberración hacia él y entonces va a surgir algo tal vez natural en algunos de querer bloquear al mundo. Pero eso no es a lo que nos llamó Jesús, como decía. Algunos cristianos de la primera era, vamos a llamar primero siglo, segundo, tercer siglo más o menos, muchos monjes leían la palabra y creían verdaderamente, yo debo separarme del mundo. Y entonces fueron los primeros monjes ermitaños y se fueron a vivir al desierto solos. Leía yo un documento hace poco en donde una vez se llegó a contabilizar alrededor de 300, entre 200 y 300 monjes que vivían en un desierto en Egipto, cerca de la región de la ciudad de Alejandría, que ya no es lo que era antes. Pero digo, mucha gente erróneamente creyó de esa manera que eso era lo que nos llamaba Dios, a vivir apartados, pero literalmente mudarme al desierto y que no haya nadie cerca de mí. Y qué triste, vivían todos en el desierto, pero vivían solos, cada quien por su cuenta. No es eso a lo que nos llamó el Señor. Muchas sectas hoy en día practican eso. Muchos grupos de hermanos practican eso también. Y es muy dañino eso. Porque igual digo, el Señor no nos dijo que fuéramos parte del mundo. Vivimos en el mundo. No somos parte de él. Entonces, para llegar al que está perdido, tenemos que ir y hablarle. No debe haber una barrera entre él y yo. Claro, yo no voy a aceptar o a bendecir lo que hacen. Simplemente mostrarle su error y mostrarle el camino, que es Cristo Jesús. El apóstol Juan también añadió en su primera epístola, y los que traen Biblia, por favor, vénganse conmigo. Vamos a ir a primera de Juan, capítulo 2. Versículos 15 al 16. Y aquí me voy a detener un poquito para hacer un punto en especial. Dice Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Esto lo escribió Juan hace casi 2000 años.
No améis al mundo, primera de Juan 2, versículos 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, oiga, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Bueno, esto es, como dicen los gringos, this is heavy. ¿Ah? La advertencia señala 3 puntos que ha usado el enemigo en contra del pueblo de Dios por siglos, hermanos. Ahora, ¿qué quiere decir los deseos de la carne? Bueno, usted puede imaginar que ahí la implicación es una tentación sexual, pero no se detiene ahí. También se refiere a todo el deseo desordenado de nuestra carne, de nuestro cuerpo, como por ejemplo la comida o la bebida. Hay gente que no se detiene y ¿qué pasa ahí? Y no que usted se camina con el Espíritu y el fruto del Espíritu es dominio propio, y cómo que no, entonces hay algo mal. Son los deseos de la carne. Hay gente que le encanta tener poder, control sobre otros, dominio sobre mucho. Gente que le gusta todo aquello que produce gratificación instantánea, pero que es nocivo, ¿ya? Los deseos de los ojos. ¿Qué significa eso? Aquí claramente está refiriéndose el apóstol sobre la codicia, pero no solo se detiene ahí, se refiere también a la envidia, a los celos, al descontento y a esa inquietante y cancerosa actitud que tenemos todos los seres humanos de decir, yo quiero eso, yo quiero eso. Una cosa es lo que necesito, otra cosa es desear nomás porque puedo. Y eso no es bueno. El tercer punto, la vanagloria de la vida. Y a esto es a lo que yo llamo donde brilla el orgullo de todos que tenemos que controlar. Que es la inclinación humana en todos nosotros a desviarnos de nuestro camino, a rebelarnos a la autoridad. Oh, si dicen los jóvenes que ellos saben más que los viejos. ¿Ah? ¿Recuerda usted haber dicho eso alguna vez? Yo lo dije. Yo le dije eso a mi abuelita muchas veces, pero ya el Señor me perdonó, gracias a Dios. ¿Y cuántos han oído a los jóvenes, o tal vez ustedes mismos lo han dicho alguna vez? ¿Quién eres tú para decirme qué es lo que yo voy a hacer? Y sí, se manejan sin refreno en esta vida. Y esos fueron los 3 puntos con los que Satanás viene y ataca a la primera familia, a Adán y a Eva en el huerto. Vamos rapidito a Génesis 3, los primeros 6 versículos. Igual los que no trajeron Biblia lo voy a leer un poquito despacio para que haya tiempo, para que todos entendamos. Génesis 3, primeros 6 versículos, dice el versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ahí empiezan las mentiras, ¿eh? El padre de la mentira aquí no falló, porque empieza con una mentira, que eso no fue lo que dijo Dios. Entonces la mujer le responde a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ponga atención, la segunda mentira viene aquí: no moriréis, dijo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás viene con engaños, hermano. Nunca, no, siempre ponga en duda
todo lo que parece muy facilito y que va en contra de Dios. Dice el versículo 6 entonces, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y bueno, dice luego, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y bueno, el resto de la historia lo conocemos, pero a lo que lo quiero llevar, hermanos, es al análisis en base a lo que nos enseña Juan. Aquí el deseo de la carne fue cuando ella dijo que era bueno para comer. ¿Se da cuenta? El segundo es, el deseo de los ojos fue cuando ella vio que era fruto agradable a la vista. ¿Ah? Y el tercer punto, la vanidad de la vida o el orgullo, es cuando vio que eso era deseable para adquirir sabiduría. Cayó en la trampa. Y le dio a su marido y de ahí se armó lo que llaman en Nicaragua el relajo. Ahí se arruinó todo. Dios vino y por desobediencia los echó y por eso Él nos condenó. Pero gracias al Señor Jesús, gracias por lo que Él hizo por nosotros, es que hay ocasión para venir a Él. Pero pues en estas tres formas de tentación, Satanás le fueron muy útiles porque engañó a los hombres. Ahora viene y quiere tentar al Señor de la misma manera con las tres herramientas esas. Veamos cómo ocurrió esto. Vámonos ahora al Nuevo Testamento, al Evangelio de Marcos, capítulo 4. El contexto es, el Señor acaba de ser bautizado. Ha sido ungido con el Espíritu Santo, quien se posa sobre él en forma de paloma. Y todos escuchan ahí una voz, la voz del Padre, que dice, este es mi Hijo en quien tengo complacencia, a él oíd. Y ahí es donde está la Trinidad. Así que aquellos que niegan la Trinidad está en la Biblia, dígales eso. Entonces vamos a Mateo capítulo 4, desde el primer versículo voy. Entonces dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a ser el tentador. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tocándole su carne, tenía hambre. 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y le hace 2 citas bíblicas, le dice, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y luego dice, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Le cita 2 veces la palabra. Y Jesús le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y por tercera vez le lleva el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adoraras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora, ¿cómo le hizo Jesús? Jesús no reveló ninguna de sus cualidades como hijo de Dios, sino que Él actuó ahí como humano. Pero ¿cómo fue que le hizo para sacudirse a Satanás? Vea, el deseo de la carne aquí se reveló cuando le dice, estas piedras se conviertan en pan, tocándole su carnalidad, el deseo de la carne.
El deseo de los ojos, digo, te voy a mostrar los reinos del mundo y la gloria de ellos. Lo quiso impresionar con algo que ya es de él. Y el tercero fue cuando le quiso tocar con la vanidad de la vida y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, tírate, porque Dios dice que no va a permitir que te pase nada. El Señor aquí, de manera eficiente y clara, que cualquiera lo puede entender, nos muestra que son dos las herramientas que se necesitan para vencer cualquier ataque del enemigo. Y que no le digan que es de otra manera o que hay que hacer 7 llaves para esto y que hay que comprar un libro y pagar un... No. En la Biblia está la Biblia que usted tiene o la que va a ir a comprar a Walmart por $10. Es la unción del Espíritu Santo de Dios y conocer la Sagrada Escritura. Si usted no tiene eso, no puede pelear con Satanás, no puede defenderse de él. La batalla es de Dios, pero a nosotros nos toca defendernos y esa es la clave para hacerlo. Lastimosamente, Adán tenía todo eso. Él tenía la presencia del Dios mismo ahí, pero no supo qué hacer y cayó presa de la treta de Satanás. Jesús nos mostró cómo es la clave. Hermanos, el peligro de caer sigue latente para todos. El que esté bien, dice la palabra según mi versión, mire que no caiga, ¿verdad? Cuidémonos. Está muy cerca ese peligro de nosotros. Y hay muchos hermanos, lastimosamente hay muchos de nosotros a los que se nos hace muy difícil lograrlo. De hecho, se nos hace casi imposible evitar todas estas tentaciones. Y sabemos que el mundo no hace otra cosa más que mentirnos, nos confunde y nos engaña, ultimadamente queriendo lograr separarnos de Dios. Confunde nuestro entendimiento, confunde nuestras acciones, confunde nuestro modo de vivir. Espero que me dé tiempo. Voy a hacerlo rapidito. A mí me gusta leer mucho me gusta leer. Y por mucho tiempo he leído sobre la Segunda Guerra Mundial y nunca he entendido cómo fue que los nazis tomaron Europa de la manera tan rápida que lo hicieron. No pretendo dar una clase aquí de historia de Segunda Guerra Mundial ni de bélico, mucho menos. Pero sí es un asombro, y yo creo que es un asombro hasta aún para los europeos el día de hoy, cómo fue que les tomaron el pelo. Así decimos en Guatemala cuando se quieren tontear a alguien, cuando se lo quieren vacilar. Dice, les dan tomando el pelo. Pero ¿cómo le hicieron? Fue tan exitosa la manera en que ellos invadieron Europa. Ellos entraron a Francia en 45 días. 45 días les tomó llegar con tanques y ejército y todo, desde Alemania hasta París. Nadie les opuso resistencia. Hasta hoy en día hay judíos que en este día todavía detestan a los franceses por eso. Si ustedes prácticamente les pusieron una carpeta roja para que entraran. ¿Por qué les menciono esto? Joseph Goebbels, él fue ministro de propaganda, uno de los tipos que maquinó no solamente con teoría, sino a la práctica. Él era ministro de propaganda de los nazis en Europa. Estoy hablando de 1939 hasta que se acabó la guerra en el 45. 6 años. La guerra duró unos 2-3 años, pero los nazis llegaron como en 3 años, agarraron casi toda Europa. A él se le atribuye esto que da miedo oírlo. Yo lo he leído muchas veces y cada vez que lo leo, digo, es fuerte. Dice, si dices una mentira lo suficientemente grande y la sigues repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, la gente eventualmente llegará a creerla. ¿Se da cuenta? Ese era el ministerio de la propaganda. Repetían, no, es que
los judíos son esto y los testigos de Jehová son estos y le eliminaron a cientos de miles de personas, millones de personas fueron porque creyeron, vacilaron, le tomaron el pelo a tanta gente en Europa. Muchos de nosotros, fíjese, muchos de nosotros aún no hemos podido sacudirnos la idea de creerle a otros en vez de creerle a Dios. Dios nos ha dicho a nosotros que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y yo a Él le creo, yo le pregunto, hermano, ¿cómo está su vida de oración? ¿Por qué a muchos le parece tan difícil vivir separados del mundo? No vivir entre el mundo, sino... Mire lo que dice. Con esto voy terminando ya. Ya voy, como dice el piloto, ya voy aterrizando. Estas cosas, dice Juan 16, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo y yo a Él le creo. Vuelvo a preguntarle, hermano, ¿cómo está su relación con Dios? Le pregunto de otro modo, ¿ha oído Dios sobre su petición o sobre su problema? Pero de su boca, no porque Él lo sepa todo. ¿Lo sabe por usted o nomás porque Dios todo lo sabe? Él tiene que oírlo de nosotros. ¿Desde cuándo usted ya no escucha la voz de Dios? Las respuestas de estas preguntas, aquí no es cuestionario, así que llévese las preguntas y hágaselas en la soledad de su casa, a la hora que usted medita. Y esto le puede ayudar, hermano. Esto lo puede ayudar a reaccionar a la realidad que está pasando a nuestro alrededor. Óigame, hermanos, Cristo viene pronto. Nunca antes en la historia de la humanidad se han alineado con precisión milimétrica las predicciones de la Biblia antes de la venida de nuestro Señor. Nunca antes. Nosotros lo vamos a ver. Yo estoy convencido, así como estoy parado aquí, de que nosotros vamos a ver a Jesucristo venir. Que no lo pesque la vida, zigzagueando por aquí y por allá, con un pie en el mundo y con otro pie aquí en la iglesia. Póngase a cuentas con Dios, hermanos, y juntos vamos a estar entonces con Él. Vamos a orar, pongámonos de pie, hermanos, pongámonos de pie. Padre Santo, en esta hora damos gracias en este lugar donde nos congregamos el día de hoy para traer un culto de sacrificio a ti. Gracias te doy porque hablaste con todos nosotros. Algunos de nosotros hemos venido a este lugar en este día con algún pesar, con alguna pena, un problema, con algo que no podemos sacudirnos. Quizás porque no te lo hemos traído directamente de nuestra boca. Abre nuestro corazón, dame valor para decirte lo que necesito, Señor. Quiero una relación más cercana contigo. Padre, concédenos pues la sabiduría para que podamos aplicar todo lo que hemos aprendido en este día, Señor. Y guíanos mientras regresamos a nuestros hogares. Permite, Señor, que encontremos el camino correcto para poder aplicar todo esto que he aprendido y comunicarlo a aquellos que lo necesitan. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque no nos das lo que merecemos, sino que nos das la gracia divina y la salvación eterna. En el nombre de Jesús creemos y oramos esto. Amén. Gracias, hermanos. Señor les bendiga.
si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo. Yo sé que tengo todo lo que necesito. Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo. Yo sé que tengo todo lo que necesito. Fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás en la tempestad. Sé que sigues siendo rey por la eternidad. Tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigues siendo fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás en la tempestad. Sé que sigues siendo rey y por la eternidad tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigues siendo fiel. Si esta alabanza es su oración, le pido que levante la mano y diga: Él es fiel. Él es fiel. Él siempre ha sido fiel, siempre seguirá siendo fiel. Él nunca cambia. Nosotros cambiamos, el mundo nos ha cambiado, el mundo nos sigue cambiando, pero Él es fiel. Él permanece consistente. Si usted se encuentra acá y veo sus manos, es porque usted ya ha hecho una confesión de fe. Usted ya ha dicho que Jesús es fiel para su vida. Pero si usted se encuentra acá y no levantó la mano, hoy puede ser el mejor día, la mejor decisión de su vida. Así que le pido a todos ustedes que levantaron las manos, bajen la mano por favor. Quiero darle una oportunidad a quienes están aquí presentes, quienes nos escuchan en línea, de que si esa es la petición de su corazón, si usted sabe de que el mundo lo tiene atrapado, no interesa qué tan joven usted es, no interesa qué tan viejo es, el mundo nos ha atrapado de muchas formas. El mundo ha atrapado a los jóvenes a través de los juegos en video, de las distracciones, de la música. El mundo tiende muchas trampas, pero también a nosotros los adultos mayores, el mundo nos atrapa de muchas formas diferentes. Hoy es un gran día. Esta enseñanza es muy importante para cada uno de nosotros. Antes de compartir la comunión, les pido el favor de que ustedes tomen un tiempo de reflejar y de que traigan a la luz, que lleven a la luz lo que el mundo está haciendo o ha hecho en sus vidas, donde el mundo los ha atrapado a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Les pido de que inclinen su rostro por favor y cierren sus ojos. Vamos a hacer una confesión pública, privada, íntima. Esto no se trata de impresionar a su novio, a su novia, a su esposo, a su abuela, a su abuelo. Esto se trata de una relación íntima y personal con Jesucristo, quien quiere ser fiel para usted personalmente, individualmente. Esto no se trata de una religión, esto no se trata de un culto, no se trata de una tradición. Esto se trata de una decisión que transforma nuestras vidas, que nos lleva del mundo a un futuro con Dios para toda la eternidad. Padre, en el nombre de Jesús, quienes escuchan mi voz ya aquí presentes o en línea, te pido que tu Espíritu escudriñe sus corazones.
y que tomen este tiempo de reflexionar, estos segundos para confesar, ya sea verbalmente o en sus mentes, donde el mundo los ha tenido o los tiene atrapados. Y tú, quien eres fiel, sabemos sin lugar a duda, quienes creemos en ti, de que tú eres fiel de perdonar cada uno de nuestros pecados. No interesa qué tan profundo haya sido esa trampa del mundo, tú nos puedes rescatar de las partes más profundas a donde nos ha llevado el enemigo. Te pido que hagas una obra increíble en cada una de estas personas que están ahora mismo diciendo: Cristo, te necesito. Cristo, perdóname. Cristo, enséñame un nuevo camino. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si usted se encuentra acá y tiene los elementos en su mano y ha hecho esta confesión, entonces les invito a que compartan estos elementos. Si usted no tiene los elementos, por favor, levante la mano si quiere compartir con nosotros, y será un placer para nosotros repartirle estos elementos. Pero nuevamente les quiero recordar algo muy, muy importante. Por favor, escuchen, esto es muy importante. Esta invitación de la Santa Cena no es para todas las personas. Escuchen, no es para todas las personas. El apóstol Pablo lo dice muy claramente en el primer libro de Corintios capítulo 11, y voy a comenzar con el verso 26. Escuchen, por favor. Porque tal vez ustedes vienen de alguna tradición donde esto se hace automáticamente los domingos. Esto lo hacemos la tercera semana de cada mes en esta su iglesia Agua de Vida. Pero eso no quiere decir de que esa tradición tan solo lo hagan ustedes la tercera semana. Ustedes lo pueden hacer muy bien en casa. Las personas que nos ven en línea pueden tomar un pedazo de pan, un vasito de jugo de uva y compartir con nosotros. Pero Pablo nos advierte lo siguiente. Pablo nos dice: entonces, si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor de una manera que no va de acuerdo con el verdadero significado, estará cometiendo un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso, cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Les invito nuevamente a que inclinen sus ojos, por favor. Quienes van a compartir esta Santa Cena, de que tomen ese momento para reflexionar, examinar su corazón, de sentir ese shalom, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que perdona nuestro pasado y nos da gracia y misericordia para nuestro presente y futuro. Y dice Pablo lo siguiente en el verso 23: las enseñanzas que les traigo son las mismas que recibí del Señor. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó el pan. Les invito a que abran la parte de los elementos donde está la galletica, que es el símbolo del pan o del cuerpo de Cristo. Y después de dar gracias, digan gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Lo partió y dijo: este es mi cuerpo que doy por ustedes. Cómanlo como recordatorio de mí. Compartamos. Y ahora les invito a que abran la otra parte de los elementos donde está el jugo de uva. Ábranlo con cuidado. Dice: de la misma manera, después de comer, levantó la copa. Levanten la copa. Y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, que es sellado con mi sangre, la sangre de Cristo. Cuando vean esta copa, háganlo para recordarme. Jesús, te recordamos esta mañana. Recordamos tu sacrificio que hiciste una vez por todas, por cada uno de nosotros, y te damos la gloria y la honra. Compartamos. Padre, qué gran privilegio es el de recordar, el de recordar. El hermano Carl nos dijo una verdad muy grande.
que cuando decimos una mentira una y otra vez y la promovemos, esa mentira se vuelve la verdad. Pero tu palabra dice que tu palabra es la verdad y la vida. Tu palabra es la verdad y la vida, la que nos muestra el camino, la que nos muestra hacia dónde debemos ir, la que nos muestra el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. No me interesa de dónde venimos. Padre, bendigo a cada una de las personas aquí presentes y quienes nos escuchan en línea, de que esa verdad se vuelva tangible, de que esa verdad nos dé sed y hambre de conocerla cada día más y más. No solamente de leerla y escucharla, sino de ponerla en práctica para tu gloria y tu honra. Y su pueblo dice, amén y amén. Dios los bendice, mis hermanos. Dicen los pronósticos del tiempo que va a comenzar a llover nuevamente, así que manejen con cuidado, por favor. Pero si ustedes vinieron acá con alguna necesidad, por favor no se la lleven. Nuestro grupo de oración va a pasar enfrente y va a ser un gran honor para nosotros el orar por ustedes. Dios los bendice.